Amados hermanos, en el Señor, reciban un saludo de paz. Nos es de grato en este hermoso momento donde el Señor nos concede la oportunidad de poder dirigirnos a todos ustedes con un saludo de paz. Damos gracias porque por su misericordia y por su soberanía, también por medio de un dispositivo, Dios nos une y nos da momentos, oportunidades y sobre todo experiencias muy lindas, muy maravillosas, muy insignificantes, que no tienen ningún precio, solo es por misericordia. En este hermoso momento, amados hermanos, de aquí a su servidor tendrá el espacio de compartir una hermosa reflexión para edificación de nuestra vida espiritual. Pero antes de abrir las escrituras, le invito que me acompañe a una oración y juntos nos comuniquemos con el Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, tu nombre sea glorificado, bendecido y exaltado por toda la eternidad. A esta hora nos acercamos delante de su presencia para pedirle el permiso de comunicarnos con usted y darle gracias por todo lo que usted ha hecho con nosotros. Hasta este momento nada nos ha faltado. Su misericordia, su amor y su bondad nos hacen participantes entre los vivientes y colmados de muchas bendiciones. Le decimos gracias porque no tenemos con qué pagarle. Todo le pertenece a usted. También perdone nuestros errores porque de una y de otra manera ofendemos su santidad. Páselo por alto, Dios, y ayúdenos a seguir adelante. En este hermoso momento queremos abrir este libro sagrado y queremos compartir de tu palabra a un grupo de personas, hermanos, amigos, en muchos lugares, en muchos países, en diferentes países. Queremos compartir tu palabra, oh Dios, como un mandamiento, como un mandato que tú nos has dejado, que nosotros, tus hijos, lo hagamos, de predicar tu palabra, de predicar el evangelio de tu Hijo amado. Ayúdanos, oh Dios, regálanos sabiduría, para que cada palabra que expresemos sea para edificación de nuestra vida espiritual y para también tu obra se expande más durante este lapso de tiempo que falta en todo el mundo. Gracias, oh Dios, por todo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tomar las escrituras y quiero que nos dirijamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4, que de la manera siguiente y de una manera muy especial dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero, mis hermanos, que nos detengamos en esta parte y en base a esta lectura vamos a llamar nuestro tema, hermanos, que está basado bajo el eslogan serie El matrimonio conforme al diseño de Dios, edificando hogares donde esposo y esposa asumen con amor, sabiduría y responsabilidad el llamado de Dios. Bajo este eslogan, el nombre de nuestra reflexión es la disciplina y formación espiritual de los hijos. La disciplina y formación espiritual de los hijos.
¿Por qué queremos hablar de esta parte, hermanos? Porque es muy necesario para nosotros, para aquellos que somos hijos, para aquellos que tienen hijos, aquellos matrimonios que en un momento han tomado como una herencia de Jehová, porque así está escrito, pero también en momentos seguramente se han olvidado sobre lo que Dios ordena a cómo ir creciendo esa plantita, a cómo vaya creciendo ese fruto, cómo vaya creciendo esa herencia de Jehová. Pues de manera especial el apóstol Pablo escribía a los Efesios y decía, vosotros, o ustedes, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, sino que criadlos en disciplina, en educación, y amonestación del Señor, y en obediencia al Señor. Nuestro objetivo, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos recordar los mandatos del Señor para el bien de nuestra vida y el bien de la generación venidera. Ese es nuestro objetivo, amados hermanos, porque en este hermoso momento lo que queremos compartir y lo que queremos recordar a todos aquellos que nos escuchan por diferentes medios, por medio de un dispositivo, por medio de un parlante, es necesario, mis hermanos, que nosotros tomemos las escrituras, que tomemos esa palabra del Señor, que tomemos ese libro y empecemos a leer lo que Dios tiene y lo que Dios nos ha dado, que nos demos cuenta para el bienestar de nuestra vida y no solamente para ellos, también para el bienestar de aquel que nos rodea, especialmente la familia, especialmente esa organización familiar. Y lo que nos quiere dar a entender, hermanos, es sobre la educación espiritual, es sobre la entrega total a Dios, desde un padre y una madre hasta un pequeño, un hijo, una hija, y así la generación, como está escrito, hasta la tercera o cuarta generación, porque son ellos también que reciben la bendición, aquella bendición que un padre, que un abuelo, que un bisabuelo recibió de parte del Señor. Pero para ello se necesita ser obedientes a lo que Pablo nos ha dejado escrito. ¿Cómo nosotros vamos a obedecer? ¿Cómo nosotros vamos a comprender qué es lo que debemos hacer? La palabra del Señor, hermanos, nos relata en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, cuando aquel pueblo del Señor se le ordena sobre cómo mantener el mandato de Dios, sobre cómo expandir el mandato de Dios, cómo estar obedientes al mandato de Dios. ¿Qué hacer con aquello que Dios había dado por medio de su hijo Moisés al pueblo de Israel? Y ahora no solo a Israel, sino también a una gran multitud de creyentes, a una gran multitud que hemos conocido al Señor y que hemos hecho ese pacto con el Señor. Hablamos de esto, hermanos, porque esta parte está basada para el pueblo del Señor. Dice de la siguiente manera, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 hasta el 7. Y quiero, hermanos, que tomemos los dos versos anteriores
desde el versículo 4, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mis amados hermanos, ¿de qué palabras habla esta lectura? Usted dice, pero ahí no dice qué tipo de palabras son. Pasemos al versículo 1, versículo 2. Estos son pues los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados, sean añadidos, sean largos. Amados hermanos, esto habla de los mandamientos y los estatutos de Dios. Los mandamientos y los estatutos del Señor. Y esto lo ordena, amados hermanos, porque es necesario que nosotros estemos siempre firmes, que nosotros estemos siempre pendientes de lo que el Señor ha ordenado a su pueblo. Como el Señor ha hecho mención, como el Señor ha dejado palabras para que nosotros podamos conservar nuestra vida, para que nosotros podamos conservar esa cercanía y esa comunicación con Dios. Recuerde, mi amado hermano, que los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor, venían obedeciéndose por medio de aquellos hombres justos. Desde el principio de la creación, cuando aquel primer hombre justo llamado Abel halló gracia delante de los ojos de Dios, siendo obediente, siendo justo. Y así, generación tras generación, venía marcando esa línea de personas que obedecían al Señor junto a su familia. Y así, mis hermanos, en Génesis, vamos a leer esta parte, Génesis, mis hermanos, y quiero que leamos y recordemos de un hombre que fue obediente al Señor y seguramente también no provocó a ir a sus hijos, sino que los crió en amonestación y en obediencia a Dios. Y miren lo que pasó. Capítulo 7 de Génesis, versículo 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vean el premio, amados hermanos, o el galardón cuando un padre ama a su hijo, cuando una madre junto a su padre ama a su hijo, sean cuantos sean, ¿verdad? Sean uno, sean dos, o más o menos, ¿verdad? Entonces, Noé halló gracia delante de Jehová, pero no solo Noé, también su esposa y sus hijos. A diferencia, ¿verdad?, de Elí, que Elí, siendo justo, sus hijos eran desobedientes y eran rebeldes. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿verdad?, estos varones que también han pasado por esta situación muy difícil, en un momento no han obedecido lo que Pablo enseñó cuando dijo: no provoquéis a ir a vuestros hijos,
sino que criados en disciplina y amonestación del Señor. Por eso, hermanos, el tema es la disciplina y formación espiritual de los hijos. Es necesario, mis amados hermanos en el Señor, que todos nosotros empecemos a que de nuestra mente salgan esas ideologías que el hijo sea una voluntad, o sea, de manera voluntariamente obedecer al Señor. Hoy en día se ve o nosotros vemos muchas situaciones donde nuestros padres orando, predicando allá en el templo, predicando el evangelio de Jesús en diferentes hogares, y nosotros los hijos a veces con comportamientos inadecuados, con comportamientos que al Señor no le agradan, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas pecaminosas delante de Dios. A veces nosotros, hermanos, como hijos, se nos olvida que nuestro padre, que nuestra madre sirven al Señor. Pero esto viene desde los principios hogareños, cuando en Proverbios 22:6, amados hermanos, dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando de manera especial dice: instruye al niño en el camino del Señor, y cuando él sea un adulto, no se olvidará de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros hoy en día, actualmente, antes que venga el Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, empecemos a trabajar, que le pidamos dirección al Señor y que no le dejemos todo al Señor, porque el Señor en su poder puede hacer que todo el mundo se arrepienta y todo el mundo se convierta. Pero también nos da ese razonamiento para que nosotros podamos comprender nuestra importancia de la cual subsistimos en este planeta. Y es necesario que cada uno de nosotros y que cada uno de los padres y madres comprendan la responsabilidad que tienen de formar espiritual y moralmente a sus hijos, que los guíen con amor, con disciplina, en enseñanza y ejemplo, conforme a los principios de la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros no solo tenemos la responsabilidad de predicar, de cantar. Nuestros padres, nuestras madres tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes que seguramente Dios les ha regalado esa bendición de un hijo, dos, hay una gran responsabilidad sobre ustedes. Hoy en día se ignora la presentación de los niños al Señor. Muchos padres tienen miedo de presentar un hijo al Señor. ¿Pero por qué tienen miedo? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué está ese temor? Porque saben que no habrá en ellos capacidad de exhortarlos, de criarlos en amor y en amonestación. Porque saben, o porque en ellos creen que no hay responsabilidad de dirigir y de llevar la familia al Señor. Se lo toman muy personal de decir: yo voy a servir al Señor aunque mi hijo no. Si usted recuerda las historias bíblicas, cuando aquella pareja
la madre de Samuel, Ana, y su esposo, presentaron a Samuel al Señor como una ofrenda. ¿Y cómo se convirtió? ¿Cómo finalizó Samuel? Pues siendo, siendo un gran siervo del Señor, un gran profeta. Así muchos de los que hoy están en el servicio del Señor es porque sus padres los encomendaron al Señor, porque sus padres les dieron esa crianza, podemos decir, o esa educación en el crecimiento de que ellos puedan sentir amor en el servicio del Señor, amor por lo que Dios hizo por nosotros, y muchos por ellos sirven al Señor. Pero sí también hay muchos allá en aquellos bailes, en aquellos bares, hay muchos que andan allá en aquellos carnavales y sus padres predicando y los padres en el servicio del Señor. ¿Cómo se ve eso, mis hermanos? ¿Se ve correcto? Claro que no se ve correcto. Eso no le agrada ni le agradará al Señor, ni ahora, ni mañana, ni para siempre. Queremos compartir el desarrollo de esta reflexión. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. ¿Qué cosas? La formación espiritual comienza dentro del hogar. Lo que leíamos en Proverbios 22:6. Los padres deben enseñar a sus hijos los principios y los mandamientos de Dios, registrado en Deuteronomio 6:6 y 7. La enseñanza debe ser constante y formar parte de la vida cotidiana. Dice su palabra en la mañana, en la tarde, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino y cuando estés en casa. ¿En qué momento usted lo hace con su hijo? Hágase esa pregunta. ¿En qué momento usted comparte la palabra del Señor con su hijo? ¿O nunca lo hace? ¿O le interesa más lo material para usted mismo? ¿O le interesa más el dinero? ¿O le interesa más el fruto de la tierra? ¿Qué le interesa más a usted? ¿Cuidar a su hijo en el servicio del Señor? ¿Que su hijo le sirva al Señor? ¿O tener su vehículo del año? ¿O tener ese empleo que gane mucho? ¿O ganar mucho dinero desde la salida del sol hasta la puesta del sol? Amados hermanos, lo que estamos compartiendo hoy es porque así está escrito. Y usted puede decir, pero es que no todos pasan la misma experiencia, pero a todos el Señor les da ese espíritu de valentía para que puedan ser obedientes y ese razonamiento para poder comprender y poder saber cómo es y cómo hacer para obedecer la palabra del Señor. Lamentablemente, queremos que todo lo haga Dios. No queremos poner de nuestro esfuerzo. No queremos esforzarnos. No queremos comprometernos con el Señor. Y eso es lamentable, mis hermanos. 2. La disciplina debe ser acompañada de amor. Corregir es parte de la responsabilidad de los padres. Si uno de hijo o si los hijos empiezan a expresar malas palabras, ¿por qué cree que es? Porque también escucha dentro de la casa. Si un hijo toma lo que no es de él, ¿por qué es? Porque seguramente también así está dentro de su casa, la casa donde vive. Pero cuando un hijo o una persona es muy educada y siente ese amor de servir al Señor, es porque en su casa también hay mucha educación y le sirven al Señor.
La disciplina no debe basarse en enojo, humillación o violencia. Muchos eso es lo que le temen, enojarse o hacer algo o cometer cosas muy, muy delicadas contra sus hijos. Muchos eso le temen. No se trata de eso, hermanos. Se trata, como dice la primera parte, corregir con amor. Que la disciplina debe ir acompañada con amor, con exhortación, con palabras dulces, con palabras de amor, para que los hijos se enamoren con esas palabras. Y no solo se enamoren, sino también se convenzan. La corrección debe ayudar al hijo a reconocer sus errores y aprender a tomar buenas decisiones. El problema de nosotros o el problema de muchos padres es que no corrigen, sino que castigan. Castigan con una vara, castigan con castigos muy demasiados fuertes que al Señor tampoco le agradan. No castigan ni dan motivos por qué castigan. Amados hermanos, el castigar a un hijo y darle con la faja, con el cinturón, no sé cómo lo llama usted, con un lazo, eso no es amar, eso no es corregir, eso es provocar a ira a su hijo, y eso es en contra de Dios. 3. El ejemplo de los padres es fundamental. Los hijos aprenden observando las conductas de sus padres, lo que hacíamos mención. Si un hijo hace muchas cosas indebidas, es porque lo ve, que su padre y su madre lo hacen. ¿Sí? Así es, hermanos. La vida espiritual de los padres debe ser coherente con lo que enseña. Muchos padres dicen, no diga malas palabras, no mienta, porque malo es mentir. Es malo mentir, perdón. Pero él miente. Y su hijo sabe que es malo, pero como su padre lo hace, él también lo hace. La oración, la obediencia y el buen testimonio dejan una huella profunda en en los hijos. Amados hermanos, cuando nuestro Padre tiene buen testimonio, también nosotros debemos de buscar no fallarles a ellos. Por eso el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A veces nuestro Padre tiene buen testimonio, pero nosotros les borramos ese buen testimonio a ellos. Y ya con nosotros, como hijos, ellos empiezan a ser criticados por aquella humanidad o aquella sociedad que nos rodea. 4. Formar hijos para que conozcan y sirvan a Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos a amar la palabra y buscar al Señor. Instruirlos desde antes, ¿verdad? Para que nos enamoremos de Dios y cuando seamos viejos no nos apartemos de Él. Le sirvamos con todo amor, siempre luchando y buscando ser salvos. Es importante enseñarles responsabilidad, respeto, honestidad y temor de Dios. Esto nos ayuda, amados hermanos, para que nosotros como hijos aprendamos desde pequeños y también eso nos va a servir porque la generación que viene tras nosotros tiene que seguir, tenemos que enseñarles, tenemos que ser ejemplo como nuestro padre y nuestra madre fueron. Y si ellos nos instruyeron en el bien, con el bien, también nosotros instruir a nuestra generación. La formación espiritual recibida en el hogar puede convertirse en un legado para las futuras generaciones. Si mi padre me enseñó el camino de Dios, también para mí es una responsabilidad de enseñarle el camino del Señor a aquellos hijos que el Señor me regale, que el Señor me conceda. Entonces, esto va en cadena, esto es son etapas que tienen que ir pasando y pasando, generación tras generación, y así
poder librar muchas almas que tienen la salvación en sus manos, pero por culpa del mismo Padre, o por culpa de nosotros mismos, esa salvación se pierde. Por eso conclusivamente decimos, hermanos, que la formación de los hijos es una responsabilidad que Dios ha confiado a los padres. No se trata solamente de proveerles alimento, educación y bienestar material, sino también de enseñarles a conocer, amar y obedecer al Señor. Un hogar donde los padres enseñan con amor, corrigen con sabiduría y viven como ejemplo, puede sembrar una fe que permanezca en el corazón de sus hijos y alcance a la generación futuras o a las generaciones futuras. Así es, mis amados hermanos. Decíamos al inicio, eso no solo se trata de economía, de lo material, se trata de salvar una vida, unas vidas, para que sean parte del reinado de los 1000 años y de la vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Finalizamos con esta reflexión, hermanos, esperando sea de bendición en su vida y que el Señor lo bendiga a usted con mucha paz.